Los Patriotas en Escena, 1862-1869. Miguel Ángel Vázquez Meléndez es doctor en Historia por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México e investigador del Centro Nacional de Investigación Teatral Rodolfo Usigli, del Instituto Nacional de Bellas Artes. Se especializó en Historia del teatro, de las recreaciones públicas y de la vida cotidiana en el tránsito de la época colonial a la independiente. En el 2018 escribe su libro Los Patriotas en Escena, 1862-1869, el cual es un recorrido por el teatro que se realizó en México en el siglo XIX. En él analiza el teatro como una herramienta que alimentaba el espíritu patriótico y nacionalista de una sociedad que estaba aprendiendo a definirse tras los sucesos históricos del pasado. Vázquez Meléndez toma al teatro como fuente principal para indagar y comprender el contexto político y las situaciones que la gente atravesaba en su cotidianidad. En su análisis, observa que el teatro era una herramienta de expresión política y social, por lo que su enfoque historiográfico parte de la valoración de las manifestaciones culturales como clave para entender los procesos históricos. Su discurso está dirigido a todas aquellas personas interesadas en la historia del teatro en México, la vida cotidiana y las anécdotas y circunstancias que han contribuido a formar parte de nuestras costumbres y nuestra cultura. Meléndez toma como sujetos de la historia a actrices, actores, dramaturgos, teatros e incluso textos de obras dramáticas, libretos y partituras, que conformaron los antecedentes de los estudios históricos del teatro representado en la capital del país. Algo que me parece relevante es la concepción respecto a la relación que existe entre los sujetos de la historia pertenecientes al ámbito teatral con los sujetos de la historia pertenecientes al ámbito político, como gobernantes, mecenas, empresarios y ciudadanos, y cómo a través de esta relación el autor nos va mostrando el contexto, los símbolos nacionales, las prácticas cotidianas, las costumbres y las ideologías que el teatro de ese entonces representaba. El autor toma como fuentes archivos, periódicos y libros, los cuales señala en un apartado al final de su libro. En él hace mención de periódicos como El Cronista de México, La Patria, Diario del Imperio, La Opinión Nacional, El Pájaro Verde, El Palo del Ciego, entre otros, y archivos como el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional, el Archivo General de la Nación y el Archivo Histórico de la Ciudad de México. Las fuentes que más abundan son los libros, pero también tiene una pequeña sección de fuentes electrónicas. El autor toma información de todas estas fuentes para citar fragmentos que le ayudan a reforzar su discurso, colocando al pie de página las referencias correspondientes y construyendo así el aparato crítico de su investigación. Su narrativa está estructurada en 4 partes. En la primera, Manuscritos y PDF, describe su viaje a través de las fuentes documentales que consultó para llegar a los temas que desarrolla en el libro. Además, nos menciona las dificultades para encontrar información por las que llega a atravesar un investigador. En la segunda parte, Episodios de la historia teatral, hace un recorrido histórico centrado en la política nacional, mencionando a los presidentes y su contribución a las artes y la cultura. Resalta el apoyo que el teatro recibió por parte de gobernantes como Antonio López de Santa Anna, Miguel Miramón, Maximiliano de Habsburgo y Benito Juárez, con el fin de utilizar el teatro como una herramienta para transmitir sus idearios, su ideología y su interpretación de la historia nacional. En la tercera parte, La República en 3 actos, toma 3 obras teatrales para mostrarnos cómo el teatro de esa época no solo representaba, sino que además moldeaba las ideas y costumbres de toda una sociedad. Los 3 textos que selecciona son El Embrollo Mexicano, ¿Cuál será el fin de Ud Comedia?, publicado en 1862 en pleno conflicto, cuando reinaba la incertidumbre acerca de la suerte de los republicanos. El segundo, Mi amor, bandera y úterel, o sea, la enseña nacional, publicada en 1869 con el propósito de fortalecer al gobierno de la Restauración. Y el tercero,
loa patriótica, incluida en los protocolos festivos de 1869, con los que se construía la imagen de un futuro esperanzador. De manera cronológica, las obras nos remiten a situaciones reales, a la amenaza del desembarque de las tropas extranjeras, a las diferencias entre conservadores y liberales y a las consecuencias del Segundo Imperio y su derrocamiento. En su primer análisis, Vázquez Meléndez destaca los personajes históricos, la ideología de los autores y las situaciones reales y ficticias. En el segundo, destaca los símbolos presentes en el texto, el significado de los nombres de los personajes, las prácticas cotidianas y costumbres de la sociedad y las ideas que éstas representaban, relacionando la familia con el Estado. En el tercero y último, destaca el significado de los símbolos patrióticos dentro de las obras y lo que representaban los personajes a nivel político-social, tomando en cuenta la historia y el contexto. En la cuarta parte, Teatro e Historia, toma como ejemplo al dramaturgo e historiador Enrique de Olavarría y Ferrari y su reseña histórica del teatro en México, para hacer un estudio de la interrelación del teatro y de la historia de México en el tiempo transcurrido entre los años 1862 y 1869. Según el autor, el análisis de lo ocurrido en esos años permite apreciar el surgimiento de obras dramáticas nacionalistas afines al ideario liberal, ante el establecimiento de un gobierno encabezado por un extranjero. A su vez, reflexiona sobre la interacción entre las actividades teatrales y los intereses políticos, mostrando cómo el teatro servía tanto para la propaganda como para la crítica social. En complemento, considera la relación del teatro y el periodismo en tanto que los escritores recreaban en escena e informaban en los diarios los acontecimientos inmediatos. Por ello, espectadores y lectores contaban con dos medios informativos que simultáneamente transmitían una concepción determinada de los hechos cotidianos y que a largo plazo conformaron la memoria histórica de ese tiempo. Durante su discurso intercala imágenes de actrices, dramaturgos, gobernantes y teatros, así como citas, fragmentos de obras y observaciones. Su voz predomina durante toda la investigación, aunque da cuenta de voces encontradas de esa época, entre críticas y opiniones, dramaturgos e historiadores, e incluso entre los mismos ciudadanos y sus ideologías. Meléndez concibe el teatro de esta época completamente ligado al contexto histórico y político del país. Menciona el provecho que sacaban de él los que aspiraban al poder y los empresarios que buscaban generar más ganancias. Sin embargo, también rescata las funciones con fines benéficos organizadas por algunas de las esposas de los gobernantes como opción para auxiliar a los heridos en combate, a las viudas y a los huérfanos, pero que al mismo tiempo remarcaban los triunfos y celebraciones patrióticas. Además, señala que la mayoría de las funciones teatrales operaban como una especie de periódico o representación audiovisual amena y espectacular de acontecimientos de actualidad dirigida a la población. Para Miguel Ángel, el teatro va más allá de anécdotas y personajes. Para él es importante relacionar la información que aparece en las obras con el contexto histórico, político y social de ese momento, con el objetivo de revelar los mecanismos de intercambio de información que transformaron tanto a la escena teatral como a la realidad del país.